Yep. ¿Qué tal, exploradores y exploradores? Es verano en España. Hace muchísimo calor en mis tierras. Es por eso que he tenido que buscar un destino al que ir de vacaciones en el que las temperaturas fueran más asequibles. Porque de verdad que estábamos llegando a los 38, 39 grados. De hecho, ya lo visteis quizás en el último vídeo, que llegamos a temperaturas superiores a 40 grados. Luego, el caso, no me enrollo, es que estoy en un sitio muy verde. Quizás pues los que seáis de España no hará falta que os diga en qué zona estoy. Pero es una zona de España muy verde, muy fresca y muy húmeda. Ahora estoy de excursión porque para llegar al lugar que os quiero enseñar, pues hay un ratito andando. Pero digo, bueno, la temperatura esta mañana es de 18 grados o así, ni tan mal. Pero cuando te pones a andar con esta humedad, pues empiezas a sudar como un cerdo. Bueno, ya lo veis. Aún así, el lugar merece mucho la pena. Es muy bonito. Ya veréis que al lugar que vamos, todavía más. Vamos a caminar un ratito más, venga. Todavía no lo sabía, pero quedaba un buen rato hasta llegar al lugar abandonado que visitamos hoy. Se acercaba la hora de comer, así que hice una parada técnica para recuperar fuerzas. La verdad es que estoy muerto de hambre. Y aquí por el camino da la puñetera casualidad de que hay un merendero. Así que ha llegado el momento de sacar la comida y llenarse la panza. Mirad qué empanadas. Si con esto no pillo energía, no sé con qué las voy a pillar. Con la barriga bien llena, vuelvo a la carga y llego hasta el lugar donde cientos de almas pasaban cada día para ganarse la vida en uno de los trabajos más peligrosos que existen. Mirad, ya se ve un poco. ¿Lo veis? A través de la maleza, esta estructura. Ya casi hemos llegado. Mirad qué estructura tan impresionante. Esto es un pozo, el pozo de la mina, que por lo que tengo entendido hace unos 200 metros de profundidad. Evidentemente no se puede bajar, pero aún así creo que podremos ver bastantes cositas que dejaron por aquí los mineros hace más de 50 años ya. Las explotaciones mineras de carbón a día de hoy siguen siendo uno de los negocios más arriesgados, sobre todo para los mineros y los técnicos que operan en las minas. Pero tan solo 50 años atrás todavía lo eran más, pues no existían las mismas tecnologías ni protocolos de seguridad que hay ahora. Esto hizo que algunos de sus trabajadores llegaran a perder la vida de una forma totalmente evitable hoy en día. Aparte de que muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, sufrieron graves problemas de salud durante o tras su paso por ahí. Pero esto os lo contaré más adelante. Es impresionante, seguramente no se va a ver como suele pasar en mis vídeos, pero esta estructura de aquí detrás es inmensa, es descomunal. Y es lo que os digo siempre, da muchísima impresión encontrar estructuras así totalmente abandonadas en medio del bosque, totalmente a la intemperie y que a pesar de hacer tantísimos años que está aquí abandonada, pues sigue resistiendo. Ahora os lo enseñaré un poquito más de cerca porque, como es evidente, pues hay algunas partes dañadas, pero detrás de toda esa maleza, que ahora seguramente no lo veis todavía, hay todavía una de las estructuras de ladrillo grandes que utilizaban los mineros para trabajar. Ya veréis. Mirad, aquí todavía hay la jaula en la que se metían los mineros. No sé cuántos cabrían aquí, quizás 15 o 20, tranquilamente, bien apretados. Y esto bajaba aquí, hacia el subsuelo. No sé si lo escucharéis, pero se escucha todo de agua. Por aquí debajo pues habrá corriente de agua o lo que sea.
De hecho es una zona muy húmeda y es entendible. Pero mirad qué espectacular. Encontrarte esto en medio del bosque. Y aquí ya se ve la estructura que os decía. ¿La veis? Aquí en medio. Ahora si acaso subiremos. La estructura del ascensor, también conocida como castillete, hace 15 metros de altura. Inicialmente era de madera, pero con el tiempo lo transformaron en este gran gigante de acero roblonado, que sirvió para transportar mineros y carbón entre varios pisos de galerías. Todas ellas sumadas hacían varios kilómetros de longitud, y la más profunda se sitúa a más de 250 metros bajo el suelo. ¿Os imagináis trabajar en un lugar así? Mirad, siempre me gusta poner un poquito de contraste para que veáis realmente las dimensiones de las cosas que os enseño, porque a veces por la pantalla pues no se ven bien. Ahora veréis un poquito cómo eran estas jaulas. Si yo hago 1,82 m, 1,83 m, no lo sé realmente. Pero mirad. Aquí dentro tengo que estar un poquito encogido. Imaginaros tener que bajar hasta 200 metros de profundidad con esto y unas 14 o 15 más personas aquí dentro. Tenía que ser bastante claustrofóbico, la verdad. Hace más de 50 años que estas instalaciones dejaron de ser útiles a la empresa que explotaba esta montaña. Pero si tenemos en cuenta que operaron en ellas desde finales del siglo XIX, podemos intuir que amortizaron perfectamente su inversión. Aquí hay esta boca, que evidentemente pues la taparon para que la gente no se metiera en ella. Pero aún tiene el emblema o el escudo. Se ven un par de martillos que decoran la entrada. Y supongo que aquí abajo tendría un escudo o quizás el nombre de la boca. A ver si estamos de suerte y queda algo. Aparte de estas ruinas, por aquí. Bueno, se ve un poquito la estructura de cómo era esto. A saber qué sería esta casita. Quizás un almacén, o incluso un lavadero. Porque el carbón, aunque no lo parezca, se tenía que lavar. No, aquí parece que no hay nada. Vayamos a la estructura principal, venga. Me pica la curiosidad. En este momento no lo sabía, pero estamos enfrente de un pozo balanza. Los mineros usaban el ascensor, como indica su nombre, a modo de balanza. Si querían subir, en una de las jaulas ponían el carbón que se había extraído en alguna de sus galerías. El contrapeso les hacía subir. En el caso de que quisieran bajar, tan solo tenían que dejar una de las jaulas vacías y el operario del ascensor tenía que ir frenando la caída. Un sistema muy rudimentario, pero que les ahorraba mucha energía. Es espectacular. El color rojo de los ladrillos con el verde este me vuelve loco. Mirad, realmente este era el edificio principal, porque ahora veréis que había una construcción más pequeñita por aquí repartida, pero este es el más grande y el que más impresiona. Wow. Un momento que voy a subir un poquito el brillo. Menudas máquinas. Y mirad, hay los paneles para hacerlos funcionar aquí todavía. Si os fijáis, esto es donde se recogía todo el cable de acero que hacía bajar las jaulas hacia el pozo. Si os fijáis aquí por la ventana se ve un cable que salía, bueno, que sale de hecho, hacia el pozo. Y aquí pues estas maquinotas, porque tenían que subir y bajar muchísimos kilos, recogían todo el cable. Visto desde fuera, parece una actividad totalmente inofensiva. Incluso puede llegar a parecer divertida.
Está rodeado de naturaleza y cada día vives una auténtica aventura descendiendo por su pozo y recorriendo sus galerías bajo el suelo. Nada más lejos de la realidad. Las explotaciones mineras eran y son uno de los trabajos más peligrosos que existen y que a largo plazo puede dejar secuelas a quien durante algún tiempo fue minero. Incluso a varias generaciones de una misma familia, pues muchos padres veían cómo sus hijos seguían sus pasos cuando ya tenían la edad para trabajar. Y esta mina abandonada no es una excepción. Aquí en la parte inferior, supongo que se puede bajar. Voy a mirar, pero quizás necesite la linterna. Realmente en la parte de abajo ya veis que no hay nada, hay 4 cachivaches que supongo que eran recambios o así, pero querría hacer énfasis en esta mole de hormigón que hay aquí enfrente, que es cuadrada, que da vuelta y vuelta, y que está justo debajo de los tambores que recogían pues todo el cable de acero. O sea, tenéis que pensar que esta estructura de aquí, que tiene más de 60 y 70 y 80 años, está aguantando desde hace tantísimo tiempo toneladas y toneladas de peso. Y aparte que cuando los motores funcionaban, pues vibraciones y tal. Ya tenían una buena infraestructura montada aquí, la verdad es que sí. A ver qué pone aquí. A ver. Motor del compresor. Y aquí. Control del inversor del stator. Freno dinámico y acelerador Lilly. Caray. Claro que lo tenían todo muy bien etiquetado para saber qué estaban haciendo. A mitades del siglo XX, un grupo de 4 mineros desapareció durante su jornada laboral. Tras varias horas sin saber nada de ellos, enviaron a un grupo de rescate formado por operarios expertos equipados con jaulas con pájaros para detectar escapes de gas. Esta operación fue de mal en peor, pues uno de los operarios del rescate sufrió un grave accidente por un desprendimiento que acabó con su vida. Tras horas recorriendo y buscando dónde supuestamente estaban los 4 mineros desaparecidos, encontraron un derrumbe y un gran escape de gas grisú. Y entre los escombros sus cuerpos sin vida. El informe final que realizaron los responsables de la mina anunció que el gas grisú ahogó a los trabajadores y les traspasaba toda la responsabilidad del accidente, alegando que no habían seguido las normas de seguridad. Según la empresa, la culpa de este fatídico accidente fue única y exclusivamente de los fallecidos por negligentes. Vamos, ¿quién no querría trabajar en una empresa así? Por no hablar de las secuelas y enfermedades que sufrieron muchos de sus trabajadores años después. Fracturas de huesos mal curadas, lesiones musculares de por vida e incluso enfermedades pulmonares severas por la inhalación de carbón. Esta mina en concreto generó empleo y riqueza para mucha gente, pero dejó marcada de por vida a mucha otra. La historia de este gran negocio termina a finales de los años 60, cuando la montaña quedó totalmente seca de carbón. A día de hoy todavía hay, bajo tierra, las galerías que hace no tantos años transitaban diariamente los trabajadores con sus cascos, picos y palas completamente ennegrecidos por el carbón. Ahora todos sus accesos están cerrados para evitar accidentes, y las instalaciones exteriores ven como poco a poco el óxido y la vegetación les van cambiando.
¿Os ha gustado la aventura? No olvidéis en suscribiros y en dejar un comentario. Y si compartís el vídeo ya me ayudáis muchísimo. Nos vemos dentro de unos días con otro reportaje de otro lugar abandonado. Aprovechad mucho vuestro tiempo. Adiós.